Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. A veces nos sentimos en medio de la debilidad un poco frustrados, desanimados por muchas cosas. Luego escuchamos que hay que evangelizar y la verdad como parece algo muy lejano a nuestras vidas. Pero los discípulos de la iglesia primitiva, ellos también eran así como nosotros. Además se encontraban precisamente en un estado parecido, desanimados, se escondían, tenían miedo. Pero cuando pudieron encontrarse con Cristo resucitado, en el Monte del Olivar fue un tiempo donde tomaron la palabra fuertemente, donde empezaron de verdad a disfrutar la oración. Y ya siguiendo la palabra oraron y recibieron la plenitud del Espíritu Santo. De esa manera, Dios los utilizó. Primero, para poder tener victoria contra ellos mismos, ¿verdad? Ahí hay que empezar. Luego, por supuesto, ese movimiento de vida, de poder, ese movimiento de la bendición de Jesús el Cristo que vive en nosotros, empezó a levantarse con poder a través de ellos. Y pudo conquistar ese todopoderoso humanamente Imperio Romano. Por eso que en este día podamos obtener todas las respuestas a través de la palabra, que es viva y eficaz. Vamos a comenzar orando para que nuestro amado Dios esté siempre dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque tú permites en este día que podamos reunirnos delante de ti. Gracias porque tú solo no escuchas nuestras oraciones, que las escuchas, sino que también por tu gracia las respondes. Queremos que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Que en este tiempo, Señor, sea el mejor tiempo para que estés dando sanidad a nuestras vidas. Padre, rompe toda trampa. Sácanos de todo molde incorrecto, quebranta toda atadura en nuestras vidas y llénanos con la plenitud de tu Espíritu Santo para que podamos ser tus testigos. Padre, gracias, porque tú siempre das respuesta a nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En este día, el Señor nos da su poderosa palabra en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer juntos los versos del 9 al 11. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Muchas veces malentendemos del evangelismo. El evangelismo, Dios que es soberano, lo tiene todo preparado. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad humana. Él tiene todo preparado. Y en la medida que entramos en su palabra, que Él sigue cumpliendo, en la medida que entramos en la oración, que Él sigue respondiendo, en la medida que entramos en las obras de salvación, que Él sigue haciendo a través del Espíritu Santo, en ese momento, sin esfuerzo, Dios nos hace encontrar con esas personas sedientas. Hay muchas personas sedientas que notan ese vacío, que están sufriendo porque no encuentran con qué saciarlo. Hay muchas personas así. Pero en la medida yo cambio mi estado espiritual, ahí es cuando Dios me va a hacer encontrar con ese tipo de personas. Porque Dios es el que hace la obra. Dios levanta esas obras de salvación. Por eso en Juan 1, 12 y 13 dice:
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, uno no es hijo de Dios por el hecho de que sus padres lo son, ni porque uno quiere por sus fuerzas que sea hijo de Dios, no. Es voluntad de Dios, es la soberanía de Dios. Por eso no es mi esfuerzo, ¿verdad? Es un gran descanso cuando uno lo entiende. Dios lo tiene preparado, y cuando yo me alineo al deseo de Dios, cuando empiezo a disfrutar que Cristo vive y está conmigo, ahí se empiezan a dar ese tipo de encuentros. Hay personas que, aunque no tienen graves problemas, tienen esa sed espiritual. En cambio hay otras que están sufriendo grandemente y no tienen esa sed, ¿verdad? Pablo tenía esa sed espiritual. Él buscaba, estaba frustradísimo, sufriendo grandemente. ¿Por qué? Porque había conseguido todo lo que él humanamente pensaba que consiguiéndolo ya sería feliz. Era un gran intelectual, era un cuasi perfecto fariseo, que ya, a pesar de ser tan joven, era una persona muy considerada por los principales. Lo habían enviado en esa misión a Damasco para atrapar a los cristianos. Tenía gran celo por Dios. Pero aunque tenía tantas y tantas cosas humanamente buenas, estaba sediento porque todas esas cosas no le podían saciar. Y eso le frustraba, y sabía que él era pecador, no podía cambiar su naturaleza, él lo sabía. Pero en Damasco, ¿quién había? Ananías. ¿Y qué tipo de discípulo era Ananías? Una persona que disfrutaba realmente de Jesús el Cristo, que oraba 24 horas. ¿Por qué oraba? Por los discípulos. Por eso Dios le envió. Ese discípulo, Pablo, era un discípulo menor. Él solo disfrutaba de Cristo, oraba y se levantó esa obra de evangelismo. Y es lo que Dios obra de esa manera. Lo vemos continuamente en su palabra. Por eso ya no hay que estar desanimados. Urgentemente que desafiemos, que empecemos a entrar profundamente en la poderosa palabra de Dios que permanece para siempre. Que empecemos de verdad a orar con fe, orar, por supuesto, para ser llenos del Espíritu Santo, pero también para bendecir nuestras familias, para bendecir nuestros campos, nuestros círculos de influencia, para que cada día Dios nos envíe ese tipo de personas. Por supuesto hay que preparar bien el mensaje de Jesús el Cristo para cuando Dios me abre la puerta a compartirlo, ¿verdad? Hay que estar bien preparado. Es nuestra responsabilidad y nuestra también privilegio, ¿verdad? Es un privilegio poder ser un instrumento escogido por Dios, pero hay que prepararse, ¿verdad? Por eso Dios nos dará en ese horario ese tipo de encuentros. Por eso lo primero es que el Evangelio sea mi Evangelio. Me parece obvio, pero no lo es. Muchas veces podemos tener el Evangelio, pero no es mío. Es una parte, un tanto por cien. Cristo lo tengo en un apartado, ¿verdad? Que es el que utilizo los domingos cuando voy a la iglesia, o cuando hago una oración, o cuando estoy sufriendo. Entonces entro en el apartado con Cristo, ahí oro. Pero tiene que ser mi evangelio, tiene que ser mi vida, 24 horas, 7 días a la semana. Es distinto. Pablo lo dijo en Romanos 16, 25, mi evangelio. Cristo tiene que ser todo para mí. El dueño de mi vida, el Rey de Reyes. Todo lo tengo que ver a través del Evangelio, todo. El hecho de ser esposo, en mi caso, con el Evangelio, mi responsabilidad, mi privilegio. Ser hijo, también con el Evangelio. Ser padre, con el Evangelio.
mi ocupación con el Evangelio, mi día a día con el Evangelio. Hay que ver todo a través del Evangelio. Y no solo eso, también en Cristo estamos en el reino de Dios. Y es el respaldo que tenemos. Cuando oramos en el nombre de Cristo, el Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada. Dios envía a los ángeles, se establece el reino de Dios. Y hay que ver todo, disfrutando del reino de Dios, porque es el Rey de nuestras vidas. Y en cada lugar que estamos se establece el reino de Dios. Pablo, lo vemos continuamente en sus viajes misioneros. Hechos 13, allí en Chipre, ¿verdad? Cuando quería predicar al procónsul Sergio Paulo, pues Barjesús, Elimas, el mago, quería impedirlo. ¿Por qué? Porque era un hijo de Satanás. Lo dice la palabra claramente. Y, por supuesto, la oscuridad no puede parar la luz de Cristo. La luz de Cristo quebranta la oscuridad. Por eso quedó bloqueada. Y el procónsul, por gracia de Dios, pudo recibir a Cristo. Hechos 16, también en el campo de Filipo. Hechos 19, en el campo de Éfeso. A través de Pablo se establecía el reino de Dios, a pesar de ser ciudades idólatras, centros religiosos, culturales, centros de oscuridad. Pero es el poder de la luz de Cristo. Donde vamos se establece el reino de Dios. Hay que estar disfrutando de esto 24 horas. También disfrutando la plenitud del Espíritu Santo. Porque solo cuando recibimos el poder del Espíritu Santo es que podemos ser testigos. Es lo que nos da la fuerza para superar, trascender a nosotros mismos, a este mundo, a Satanás. El poder a través del cual Dios nos hace testigos. Seréis testigos. Dios nos levanta como testigos. Pues hay que orar continuamente, ¿verdad? Y bueno, tenemos que tener muchos temas de oración con la palabra, pero también uno que nunca tenemos que perder es: Señor, lléname en este día con la plenitud de tu Espíritu Santo y levántame como tu testigo, para que pueda proclamar tu Evangelio. Porque Dios nos da el poder para ser testigos, para cumplir su deseo. Nos da el poder para la evangelización. Por eso, primeramente, para tener ese tipo de encuentros con esas personas sedientas, yo tengo que estar cambiando mi estado espiritual. Mi Evangelio, mi reino de Dios, mi plenitud del Espíritu Santo, ahí tengo que entrar. Es lo que hicieron los discípulos en el monte del Olivar. Y las consecuencias las vemos en el pasaje que hemos leído hoy, en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 47. Ahí salen los frutos que se levantaron. Por eso, primeramente, tengo que tener ese estado espiritual. ¿Qué es lo segundo? Entonces Dios nos ayuda a encontrar a esos sedientos, nos envía a esas personas que ya Dios ha trabajado en sus vidas. Y es lo que ocurrió con Faraón, ¿verdad? Había tenido ese sueño tan terrible que no le dejaba estar tranquilo, ¿verdad? Bueno, buscó interpretación a través de sus magos. Ninguno le había podido dar la interpretación, pero eso fue el horario para que el copero que había olvidado a José hablara de José, que estaba en la cárcel, y apresuradamente, dice, ya fue sacado de la cárcel y fue presentado delante de Faraón. Allí José, que era un verdadero evangelista, que disfrutaba mi evangelio, mi reino de Dios, mi plenitud del Espíritu Santo. Él no dijo: sí, yo tengo un gran talento y soy muy sabio y te voy a dar la interpretación. No dijo eso, dijo: yo no puedo, pero mi Dios, Él, como te ama tanto, te va a dar la interpretación. Y así fue. Porque no hay nada imposible para Dios. Y Él nos da el poder para ser testigos. Por eso ese faraón estaba preparado, ¿verdad? Y después de interpretar, pues le dio ya directamente el lugar de gobernador. Por eso en Génesis 41:38,
El faraón dice que no había visto a una persona tan llena del Espíritu de Dios como José. Por eso lo puso como gobernador. Dios tiene esas personas, Él las prepara. Pero para que podamos encontrarlas, yo tengo que tener ese estado espiritual que tenía José. Pablo. Sí, es posible, claro. El Dios que estaba con ellos es el Dios que está con nosotros. Y también vemos a Naamán, un general sirio, ¿verdad? Muy importante, que aparece en 2 de Reyes 5, del 1 al 14. Él era un gran guerrero, una persona muy valiente, un gran estratega, una persona temida por los enemigos, reconocida por su pueblo, alabada por el pueblo, incluso por su rey. Le tenía en gran estima. Pero debajo de esa armadura brillante escondía un problema, era leproso. Una enfermedad terrible que te come a ti mismo la carne, poco a poco, muy dolorosa. En ese tiempo no había cura para la lepra. Pero también está hablando de una persona separada de Dios, que vive en pecado. El pecado es la corrupción, es como la lepra, ¿verdad? Entonces, no tenía respuesta, estaba muriendo y lo ocultaba, ¿verdad? Pero estaba sufriendo en silencio. Pero a través de esa sierva de Israel, que era una discípula, no tuvo temor, le dio la respuesta, lo envió a Eliseo. Y allí fue, por supuesto. Nada le iba a impedir que fuera, porque tenía esperanza de que le podía dar respuesta. Y Eliseo, por tener ese estado espiritual, pues Dios le enviaba a las personas, ¿verdad? Bueno, cuando vino él con toda su corte, ni siquiera salió, envió a su criado Giezi, que le dijo, bueno, dice que entres al Jordán y que te zambullas 7 veces. Y él, como no era lo que él esperaba, por su orgullo, se sintió mal. Empezó allí a gritar, a enfadarse, porque no era lo que él esperaba, ¿verdad? Estaba totalmente en orgullo. Por eso Dios hizo eso, para romper su orgullo. Porque uno tiene que reconocer su realidad para poder recibir la sanidad. Al final lo convencieron sus criados y tuvo que zambullirse en el Jordán. ¿Para eso qué tuvo que hacer? Quitarse la armadura, salir de su orgullo, de su soberbia, y en humildad meterse en el agua y zambullirse 7 veces. Automáticamente se sanó. Pero sobre todo, lo más importante, se salvó. Pudo poner su fe correctamente en Cristo. Dios le dio la verdadera respuesta. Y Dios nos envía a las personas de todo tipo de posiciones, de todo tipo de naciones, porque el problema espiritual es el mismo en todos, no importa su rango, su posición, su vocación, su nacionalidad. El problema espiritual es el mismo y la respuesta es la única: Jesús el Cristo. Si disfrutamos de Cristo, Dios, sin hacer nada, nos enviará a esas personas. Y también en Hechos 8, 26 al 40, vemos ese alto funcionario de Etiopía, el eunuco. También era sediento. Por eso viajó desde su nación tantos kilómetros para ir a Jerusalén al templo. Él intentaba saciar su sed a través de la religión, pero la religión no es la respuesta. Es un engaño. Todavía te hace sentir peor. Por eso, al regresar, él estaba en el carro por el camino de Gaza, todavía pues leyendo la Escritura, porque no había recibido respuesta y estaba tan sediento. Pero justamente Dios había puesto allí a Felipe. Y Felipe tenía ese estado espiritual. Por eso
Dios envía a las personas, prepara a esos sedientos, los envía para que podamos encontrarnos cuando tenemos ese estado espiritual. Y ahí esos sedientos reaccionan, ¿verdad? Es que no hace falta hacer nada porque Dios hace todo. Por eso en el pasaje de hoy, 15 naciones empezaron a escuchar las maravillas de Dios, el Evangelio en su propio idioma. 15 naciones que ya pudieron, por gracia de Dios, creer en Cristo. Habían ido allí para celebrar Pentecostés y pudieron ser saciados a través del mensaje de Cristo. Por eso, al regresar a sus naciones, ¿de qué hablarían? Que eran misioneros. Sin hacer nada, Dios hace la obra. No es difícil, Dios lo tiene preparado. Ese eunuco pudo creer en Cristo, fue bautizado directamente, ya fue comisionado porque el Espíritu llevó a Felipe a otro campo. Y él ya se fue a Etiopía y allí, dice la tradición, predicó de Cristo. A día de hoy, Etiopía es de las pocas naciones cristianas en esa región. Fue por ese eunuco, Dios utilizó al eunuco. Y también Pablo cuando estuvo en la cárcel, ¿verdad? Dios obró a través de sus oraciones. Vino el terremoto. Ya el carcelero se quería quitar la vida, pero Pablo dijo, estamos aquí. Y esa persona reaccionó primero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Ellos reaccionaron, ellos buscaron. No hace falta nuestro esfuerzo. Dios lo tiene todo tan preparado, ¿verdad? Que el evangelismo es disfrutar. Disfrutar lo que Dios hace. Entrar en el deseo de Dios. Y eso es lo que experimentó la iglesia primitiva y es lo que tenemos que experimentar. Por eso, que empecemos a levantar esa torre para que realmente el Evangelio sea mi Evangelio. Que empiece a disfrutar en cada lugar para que el reino de Dios sea mi reino de Dios. Que esté orando para que esa plenitud del Espíritu Santo sea mi plenitud del Espíritu Santo. Sea verdaderamente ese testigo que Dios esté utilizando para proclamar el poderoso nombre de Jesucristo cada día, en cada lugar donde Dios me envía, en cada encuentro que Dios me da. Si lo disfruto, Él me hará encontrar, me enviará esas personas sedientas. Y sin hacer nada, ellos incluso empezarán y podré compartirles a Cristo. Recuerdo, hace años, fui a visitar una clienta a su negocio. Y me preguntó, ¿tú eres cristiano? Y yo, como estaba orando, pues vi como una oportunidad y empecé a hablarle. Pero en cuanto le empecé a hablar, me cortó. No, yo es que soy psicóloga titulada, y me empezó a dar su teoría de lo que era la fe. Era como una hormona, algo así, ¿no? Entonces yo directamente ya no volví ni a insistir ni nada, ¿no? Porque hay que ver el horario, no hace falta esforzarse ni intentar pelear con nadie, no funciona así. Yo, por gracia de Dios, en ese tiempo pues estaba orando y tenía ese corazón por el evangelismo. Entonces vi que no era el horario, pero yo no cejé de orar por esa persona. Es más, empecé a orar fuertemente, seriamente. Y pasó un año, volví a visitar esa empresa y esa mujer, nada más verme, me empezó a decir, háblame de Cristo, háblame de Cristo. Y fue así. Y por supuesto que le hablé, claro que le hablé, claramente le hablé. Y Dios, que es el que hace la obra, obró y pudo recibir el Evangelio. Por eso, Dios es soberano, Él tiene todo preparado. Que podamos estar disfrutando de ese evangelismo que Él tiene preparado cada día. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar.
Padre, gracias, porque es un privilegio, Señor, reunirnos en tu nombre sabiendo que tú estás en medio, como dices en tu palabra. Gracias porque podemos disfrutar de este evangelio. Ayúdanos a que sea mi evangelio, mi reino de Dios, mi plenitud del Espíritu Santo. Levántanos como esos tipos de discípulos a los cuales tú puedas enviar a esas personas que tienes preparadas. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su forum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.